Para mí sí. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Este es un tema muy delicado, muy controvertido, muy peligroso. Es un tema muy peligroso. Tampoco tanto como para que no lo abordemos, pero sí que es verdad que creo que hay mucho desconocimiento, mucha superstición sobre el tema de las fuerzas oscuras, el diablo, si existe o no el demonio, fuerzas que nos puedan influir en nuestra vida cotidiana hasta el punto de que nos convirtamos en autómatas y un gran etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a hacer lo que pueda, que es contaros una película. O sea, yo os voy a contar. A ver, yo tenía dos opciones: dar una charla con las enseñanzas de Torcón, Ram, Blavatsky y tal, o poner la Guerra de las Galaxias. Y sería más o menos lo mismo, porque la Guerra de las Galaxias es la eterna lucha entre el bien y el mal. La fuerza no es ni buena ni mala, es como se utilice. Y hay todo un bagaje mitológico, esotérico en la película que explicaría muy bien todo el tema de las fuerzas del mal, bastante por lo menos, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, si les pongo una película van a decir, devuélvenos el dinero, que no hemos venido a eso. Me voy a basar sobre todo en el libro de Combatiendo Fuerzas Oscuras de John Raven, porque lo digo como lo siento, no es vender por vender. O sea, a día de hoy no conozco ningún libro que abarque este tema con la profundidad que lo abarca, todos los niveles y subniveles que abarca el tema del mal y de las fuerzas oscuras, y además con las recomendaciones y las enseñanzas para que esas fuerzas o el mal, o como lo queramos llamar, no nos afecten o podamos vencerlas. Entonces, pero no va a ser mi único eje. Yo llevo toda mi vida estudiando las enseñanzas teosóficas y es inevitable que el conjunto de enseñanzas, incluso los clásicos, como ahora veréis, nos ayuden a entender mejor el tema. Ahora bien, pongo esta imagen porque el tema es tan vasto, es tan universal, que no es solamente del ser humano a nivel interno o del ser humano colectivamente en la sociedad o a nivel planetario o a nivel de sistema solar, sino que es un tema cósmico. O sea, el bien y el mal es un tema que abarca todo el universo, como ahora intentaré explicar, y el ser humano, nosotros solo somos una conciencia, una mente más o menos pequeña o grande, según la persona, intentando desentrañar, ¿no? Como un científico, ¿no? Nosotros solemos citar mucho a Einstein, ¿no? Pero una mente como la de Einstein ve el universo y no la ve como la ve una persona normal y corriente, ¿no? Ve las leyes que hay detrás, ¿no? Entonces, en el tema del mal también hay leyes, hay principios, y evidentemente yo lo enfocaré a lo que a mí me da, por decirlo así, ¿no? O sea, mi pequeña mente hasta donde llegue. Pero el tema es muchísimo más amplio. Espero que no os sintáis aún así decepcionados. La primera pregunta que uno se plantea con el tema de las fuerzas oscuras es siempre el diablo, ¿no? O sea, el demonio, el diablo existe, diablos, existe Lucifer, Satán y todos los nombres que se les ha dado, ¿no? Entonces hay quien dice que no, que el mal no existe en realidad. Otros dicen que el mal sí, pero está dentro del ser humano. Otros dicen que sí, que existen incluso fraternidades negras con sus misas negras, sus rituales, etc. Pero la misma Iglesia nos dice que sí que existen estos seres. O sea, la primera pregunta la contesto. Existen los diablos, existe Satán, existe, ya sé que suena, uno lo dice así, dice, bueno, ¿qué está diciendo este? No, estamos en el siglo XXI, esto no es la Edad Media, ¿qué es eso de creer que existe? Bueno, existen entidades que no vemos, aparte de que haya gente tan mala que podríamos decir que es Satán, ¿no? Como puede ser Stalin, ¿no? Puede ser Hitler, y los científicos nazis y un montón de gente que han hecho barbaridades, ¿no? Que decimos, es una encarnación del mal, ¿no? Pero entes que no vemos, que tienen una fuerza, una influencia oscura en el ser humano y en otros niveles, existen. ¿Cómo existen? Toda la jerarquía que, por ejemplo, en la Iglesia Católica encontramos, hay
un autor que se llama Pseudo Dionisio, por si a alguien le interesa, que escribió un libro sobre las jerarquías angélicas, basándose en Platón, pero también con la enseñanza cristiana, católica, que viene del mundo pagano. Establecieron toda una serie de, fijaros, hay cantidad de iglesias donde tienen este tipo de representaciones, donde hay todo tipo, es que no es que haya un ángel, hay ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, y si os fijáis, hay una jerarquía, desde los demonios, perdón, en este caso los ángeles más pequeñitos, que podría ser el ángel de la guarda, por ejemplo, hasta grandes ángeles que dominan planetas, sistemas solares, galaxias. Claro, eso no lo dice la Iglesia Católica, pero sí que lo dice el esoterismo. Entonces, si hay una jerarquía del bien, si hay una serie de seres luminosos que no tienen por qué llevar alas, o sea, son seres luminosos con una serie de poderes y de características que nos hablan todas las religiones, no solamente la católica, ¿por qué no va a haber una jerarquía de ángeles malos, de demonios o como los queramos llamar? Y sí que la hay. Yo podría haber traído, pero no me quiero meter en ese tema, catálogos impresionantes de los nombres que tienen, de en qué lugares del planeta viven, qué esferas de la sociedad del ser humano trabajan, pero no he querido, y simplemente os pongo esto. Fijaros, hablan de huestes, las huestes de Satanás, hablan de potestades y gobernadores del mundo de maldad, también hablan de principados y del ángel caído, por poner una separación también jerárquica muy básica, ¿no? Si habéis visto las películas como El Exorcista y tal, y una persona es poseída, ahora explicaré qué tipos de demonios hay, un poco también muy básicamente, dice, somos legión. Cuando le preguntan, ¿quién eres? Porque intentan averiguar el nombre del demonio para luego, por la ritualística cristiana, católica, poder ir a por ese demonio, ¿no? Y entonces tienen un nombre, hay una jerarquía, hay unos demonios más poderosos que otros, y eso existe. No nos gustaría, me gustaría decir que no, complica un poco la existencia, pero existen ángeles y demonios, aparte de la película tan buena, ¿no? ¿Cómo se llama el señor este de...? Dan Brown es el autor y Tom Hanks es el actor, y el nombre del protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el caso es Landon, vale, un experto en simbolismo, etcétera, ¿no? Entonces existen ángeles, existen demonios, y ahora veremos un poco la parte y la explicación esotérica de esto, ¿no? La Iglesia lo dice también la religión musulmana, lo dice la Cábala, lo dice en la India, se habla de 400 y pico millones de dioses con sus diferentes jerarquías. Todos los pueblos han tenido su mitología, que llamamos mitología, para ellos era su religión, con jerarquía de dioses. Está Ra, está Osiris, está Isis, está Horus, está Set. Set es el señor del mal en la mitología egipcia, ¿no? Entonces, eso yo ya puedo decir que existe, ¿no? Pero si ahondamos un poco más y vamos buscando la explicación esotérica, podríamos ver que esas fuerzas del mal, esas jerarquías angélicas, son solo una parte de todo lo que podríamos englobar dentro de las fuerzas del mal. O sea, las fuerzas del mal o las fuerzas oscuras o algo que hay en el universo que nos puede hacer daño de alguna manera, en realidad es mucho más amplio que ángeles buenos y ángeles malos, porque, como pongo ahí, tenemos, que luego hablaremos un poquito más detalladamente, tenemos las fuerzas kármicas. Cada ser humano tiene un karma individual, tiene un karma colectivo, de país, de nación, de planeta entero, y entonces hay unas fuerzas kármicas que, según lo que hemos hecho, hay una reacción. Entonces, si hemos hecho cosas malas, nos van a venir cosas malas. El karma es mucho más que eso, simplemente lo pongo a la mínima expresión, ¿no? Entonces, cuando nos ocurre algo negativo en la vida, algo malo en la vida, muchas veces no es ningún ángel, no es ningún espíritu, no es nada, sino que es nuestro karma. Lo que pasa que, como nos enseña el esoterismo, Dios o los ángeles superiores, o como lo queráis llamar, o la naturaleza, o las leyes cósmicas, utilizan muchas veces a elementales, a ángeles que podríamos decir malos, entre comillas,
para que ejecuten el karma. En este sentido es cuando se dice que el mal es como la mano derecha de Dios. O sea, los ángeles buenos y los ángeles malos están todos al servicio de Dios. Dios está por encima de eso, ¿no? Y entonces, para que se ejecute el karma, que una persona pues tenga que sufrir, tenga que morir, se le muera a alguien querido, pierda el trabajo, le pille un accidente de avión, una guerra, una enfermedad y tantísimas cosas que llamamos malas en el mundo, los ángeles, las jerarquías superiores utilizan a seres inferiores para que eso se ejecute. Me lo preguntaron en el programa de radio y entonces yo dije, porque me preguntaron, entonces, ¿cómo detectas si lo que te pasa es tu karma o es que una entidad te está haciendo daño o algo por el estilo, ¿no? Entonces dije que eso es muy difícil de saber si no es clarividente, porque lo que tú sientes son los efectos. Las causas pueden ser muy variadas, pero es muy difícil que cualquier cosa que nos pase no sea porque nos tiene que pasar kármicamente. Por lo tanto, el karma ya está relacionado con las fuerzas del mal. Y lo que llamamos malo muchas veces es el pago, simplemente, de algo que hemos hecho nosotros en esta o en otras reencarnaciones. Luego está el mal cósmico, que ahora veremos un poquito más, que es también algo de tipo natural que existe en el universo, que afecta a todo el universo. O sea, existe el nacimiento, existe el desarrollo de una galaxia y la muerte de una galaxia. Y esa muerte, la descomposición, igual que en un cementerio nuestros cadáveres, o la comida que se pudre, produce una serie de infecciones a nivel cósmico en las galaxias. Y eso se le llama en la literatura esotérica el mal cósmico. Tenemos las jerarquías demoníacas y angélicas que hemos visto, tenemos los elementales. Existe, más allá de nuestra visión, también toda una gradación de espíritus elementales. Están los gnomos, están las hadas, están las sílfides, ¿cómo son los del aire? Silfos, elfos, endinas, todo eso que nosotros no vemos, hay mucha gente que lo ve. Y se han escrito libros y se han explicado, y la jerarquía que hay entre ellos y su modo de vida, etcétera, eso existe. Pues muchas veces cosas que nos ocurren son con elementales. Lo que pasa es que están esos más conocidos por los cuentos de hadas, pero también están los elementales, que son entidades del plano astral. Y el plano astral, me imagino que todo esto que estoy hablando, todos más o menos lo sabéis de lo que estoy hablando, el plano astral también está dividido en jerarquía, en grados, y hay elementales, seres que viven en el plano astral muy bajos, y elementales superiores. Hay toda una gradación en ese mundo astral, ¿no? Entonces, los elementales también interactúan con nosotros, por culpa de ellos nos pasan cosas y le echamos la culpa al mal, a Dios, etcétera, etcétera, cuando no lo es. Con el tema de los elementales, ya que esta conferencia es un poco más específica en estas cosas, por ejemplo, en la tradición árabe están los djinns, que me imagino que os suena a todos, ¿no? Los djinns son espíritus elementales de los desiertos, también de los bosques, etcétera, ¿no? Y todo lo que se enseña, y hay toda una tradición desde la Edad Media, pero también desde la Atlántida y tal, de magos o aspirantes a magos, la mayoría negros, porque lo hacen por un interés egoísta. O sea, un mago negro utiliza una serie de poderes y energías de la naturaleza, la fuerza, ¿no?, de la guerra de las galaxias. Pero cuando lo utilizas para el mal, para algo egoísta, para ti, para conseguir algo, es malo, ¿no? Entonces, los elementales suele ser lo que utilizan los magos, tanto buenos como malos, para hacer sus cosas, ¿no? El mal de ojo, pues muchas veces es precisamente la utilización de un elemental por parte de una persona con mucha voluntad como para dominar. Esto es un mundo amplísimo. Blavatsky dominaba, bueno, hubo una época de su vida que no dominaba los elementales, casi se muere por culpa de eso, luego logró vencerlos, dominarlos por su voluntad y por su contacto con Shambhala y con los maestros de sabiduría, y se ponían a su servicio. Un ejemplo, una anécdota: cuando estaba en Nueva York, en la lamasería, fundando la Sociedad Teosófica y escribiéndose sin velo, para poder ganar un poco de dinero, porque Blavatsky no vivía de la enseñanza, no vivía de los libros, hacía punto, o sea, tenía que coser y bordar y tal, ¿no? Y un día, en broma, el coronel Olcott, que es con uno de los que fundó la Sociedad Teosófica, le dice: ¿no sería más fácil que se lo encargara a un elemental? En vez de estar ahí usted trabajando todo el rato y dándole, déselo. Y dijo Blavatsky:
estaría mal que yo me aprovechase, eso sería magia negra. Dice, pero de todas maneras voy a probar. Y entonces metió una tela y las agujas y todo eso, lo metió en un cajón, lo cerró, dio unos golpecitos, al ratito se oyó ruido dentro del cajón y luego cuando lo abrió salió una tela bordada con letras perfectamente hecho, ¿no? Demostrándole a Alcott que si quería podía, pero que no debía hacerlo, porque estaría utilizando poderes y estaría utilizando seres para algo de tipo egoísta, que es ganar dinero. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que tener en claro, el discernimiento, para saber lo que es malo y lo que es bueno en todo momento, ¿no? Como diría el gran Stan Lee, un gran poder es una gran responsabilidad. Entonces hay que saber jugar con estas cosas. Bueno, entonces hay muchas cosas que nos ocurren, que nos pasan, incluso tontas, como que tienes una cosa en casa, desaparece y resulta que está en un cajón, metes unos cables y aparecen todos enrevesados. Todos esos son elementales, que están en nuestras casas, están en aquí, están en la calle, ahí por todos lados, porque hay todo un mundo astral amplísimo, con unas formas de vida tan amplias como puede ser en el mundo real, en el océano, que hay seres que viven a profundidades, bueno, gigantescas, con su lucecita, bueno, todo eso, y mosquitos de todo tipo, y moscas y yo qué sé, todo eso que existe en nuestro mundo también existe en el mundo astral. Unos son más beneficiosos, otros menos, y otros son utilizados por los magos, tanto buenos como malos. Luego están los cascarones astrales. Los cascarones astrales son el resto de una persona cuando muere, el resto etérico, pránico de una persona cuando muere. Cuando una persona muere, todos estos son temas que serían amplísimo tratarlos, ¿no? Y simplemente los digo de pasada. Pero cuando una persona muere, está un tiempo en el plano astral, va al nivel del plano astral según su nivel vibratorio, y al final deja el plano astral y se va al de Bacán. Entonces, lo normal es que esos seres que existen en ese plano astral, que son personas que estaban vivas, no son ellos, son una especie de máscara. Dejan el traje y ellos se van al de Bacán. Y ese traje es el que contactan las sesiones mediunísticas, andan por los cementerios. ¿Y qué ocurre? También está relacionado con desencarnados viciosos. Una persona que tiene una adicción alcohólica, droga, la que sea, que está en contacto con un mundo pasional muy bajo, va a ese nivel del plano astral y desde el plano astral afecta a los seres humanos. Por ejemplo, si era una persona alcohólica, cuando muere, su cascarón astral va a bares, a discotecas, a sitios donde hay gente que bebe e incita a que la gente lo haga. Otra anécdota de Blavatsky. Blavatsky estaba al pie de las pirámides en Egipto, en una ocasión, en uno de sus viajes, y una rusa, una amiga suya, una aristócrata, le estaba haciendo compañía y de repente empezó a pedir bebida, quiero beber. Y, bueno, espera, no sé qué tenemos, agua. Y le daban agua, la bebía y la escupía. No, yo quiero beber vino, nosotros tenemos vino, buscando vino para beber. Hasta que se dio cuenta Blavatsky de que un espíritu desencarnado, borracho, la había poseído y el ansia que tenía de vino era no por ella, sino por ese ser que le heredó. Entonces, muchas cosas de nuestra vida... ¿Podéis cerrar la puerta? Muchas cosas de nuestra vida, depresiones, obsesiones, son o elementales, o cascarones, o desencarnados, o espíritus obsesores que se meten dentro de nosotros. Ahora hablaremos de por qué en unas personas se meten, en otras no, y cómo salir de esas también. ¿Por qué? Y eso ocurre. El caso extremo es una posesión. Un hombre o una mujer, joven de todas las edades, no solamente en el mundo católico, que es poseída por un espíritu. Y hemos visto, Cuarto Milenio, hemos visto muchos programas donde salen, y hay toda una parafernalia y todo un ritual para sacar de, y no solo en la cultura nuestra católica, sino en todas, ¿no? Cuando eso se mete en una persona, hasta puede levitar, le pueden salir llagas, marcas, dolores, una serie de cosas que incluso creo que en las películas han quedado cortos a veces con lo que puede pasar. Entonces, ese espíritu que se mete en esa persona puede ser un elemental, puede ser un cascarón astral, puede ser uno de estos desencarnados, espíritus obsesores. Eso existe, esos son demonios. En la Edad Media, cuando a alguien le pasaba eso, estaba endemoniado. Hoy en día pensamos que una persona que está así poseída está endemoniada,
y se llama un cura, un sacerdote, para que de hecho creo que de un tiempo a esta parte se están dando más clases de este tipo en el Vaticano porque hay un incremento demoníaco en el planeta, lo cual no sería muy de extrañar. Bien, luego está la logia negra. Bueno, no estoy haciendo una especie de unos están por encima de otros, es todo un mezcladillo. La logia negra, que también vamos a hablar un poco más, existe. Existe la logia blanca y existe la logia negra. Existe. Están organizados. Es una mafia. Yo creo que el mejor ejemplo para entenderlo es la mafia. La mafia es una organización para el mal. Para vender droga, para traficar con mujeres, extorsionan, todo lo que haga falta. Tienen su código para conseguir sus deseos. ¿Entendéis? Y eso es la logia negra. Ahora explicaré cuándo nace la logia negra en el planeta. ¿Malas personas? Pues sí. Malas personas. Hay mucha gente. El otro día en la conferencia de Emilio Carrillo me hizo a mí mucha gracia, no, creo que nos reímos todos, porque decía que el mundo está lleno de enfadados. Dice, no te levantarás un día sin encontrarte con un enfadado. Y una persona enfadada, es muy difícil escapar al influjo de una persona enfadada, porque lo suyo sería inhibirse a ese efecto, ¿no? O sea, pasar de esa persona, crear un escudo y hacer tu vida, pero la mayoría de nosotros respondemos. O sea, uno va con el coche y le pita a alguien, inmediatamente pitamos nosotros al que nos está pitando. Entonces, hay gente mala, y sería muy largo también explicar el grado de maldad, ¿no? Porque hay gente mala, como he dicho, tipo Hitler, Stalin, grandes asesinos con sus holocaustos y tal, que más que gente mala son entidades que han encarnado, ese es otro tema, porque igual que existen avatares del bien, como Krishna, Buda, Jesús, también existen avatares del mal. Y ahora también explicaré un poco de dónde vienen. Y luego los idiotas sutiles. Los idiotas sutiles es simplemente la gente ignorante. La gente ignorante. La gente ignorante que no sabe qué pasa en la vida, se deja llevar por los demás, por sus instintos y se pone al servicio, sin querer, de estas mafias, de estas logias, de estas influencias y hacen daño indirectamente a los demás. Que no son malos ni buenos, son simplones, por decirlo así, que son utilizados tampoco necesariamente simplones, porque, por ejemplo, en el mundo de la política hay muchos idiotas útiles. Lo he dicho después de las votaciones, así que no estoy influenciando. Hay muchos idiotas útiles que están al servicio de otros, que creen que están consiguiendo sus propios intereses y en realidad están sirviendo a otros intereses. Entonces, fijaros, no digáis que no empiezo la charla dejando claro una serie de conceptos, ¿no? Pero vamos a verlo ahora un poco más desde el punto de vista esotérico. Tampoco me quiero extender demasiado, pero como en el tema este del bien y el mal está, pero si existe alguien que puede plantar cara a Dios, es que Dios no es todopoderoso, ¿no? Es lo típico, ¿no? O sea, si existe un mal, un Satán, un Lucifer, que es tan poderoso como Dios, Dios entonces no es omnipotente, ¿no? Porque hay alguien que le hace sombra, ¿no? Entonces, en las enseñanzas esotéricas, en la sabiduría antigua, es que no es así. Es que está lo uno, lo absoluto, Dios, la naturaleza, como lo queráis llamar, y desde eso uno absoluto se genera el universo. Y esa generación del universo, el primer proceso es la dualidad. Que recordaréis que en el Kybalión se habla de la dualidad, los dos polos, hombre-mujer, sol-luna, día-noche, mal-bien, frío-calor. Y es un juego de la naturaleza, no es malo, porque forma parte de las leyes de la naturaleza, y sin una cosa no puede existir la otra. Luego, sin el mal no puede existir el bien, porque ¿cómo sabes que es algo bueno si no hay algo con qué compararlo? Entonces, todos trabajan para Dios. Ahora os pondré otra imagen. Entonces, fijaros, el 1, el 2 y el 3. El 3 es la creación. De esa polaridad de un padre y una madre nace un hijo, ¿no? Entonces, luego, esto lo vemos en todas las religiones, y por eso esa jerarquía angélica, muchos hay siempre una tríada primordial, y luego hay toda una serie de jerarquías hacia abajo de ángeles, etc. Y también de demonios. Está la creación, Brahma, yo lo he puesto en la tradición hindú, la conservación, Vishnu,
Y esto es muy importante, Shiva, la destrucción. La destrucción no es mala. La muerte no es mala. Es necesaria. O sea, para que en un universo polarizado, en un universo que se crea, se conserva y se destruye constantemente, nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, el planeta algún día morirá, el sistema solar morirá, todo en el universo está en ese ciclo. Entonces, el momento de la muerte, que nosotros decimos la muerte es algo malo, no, es algo necesario, forma parte de la vida. Otra cosa es que lo aceptemos o no lo aceptemos, ¿no? Entonces, el Shiva, destrucción, que en la parte supersticiosa de una religión se les tiene miedo, se le hacen sacrificios, se le ponen velas, etcétera, etcétera, para pedir la clemencia de esa fuerza. Es una fuerza de la naturaleza de renovación. Y además es buena, porque sin eso no podría volver a nacer. Un sistema solar, una persona, es una renovación. Lo que pasa es que, decía la imagen del principio, nosotros, en nuestra pequeña conciencia, vemos el universo y hay cosas que no entendemos y decimos eso es malo. Se te muere un ser querido. Bueno, te puede doler porque lo querías, pero es lógico, entra dentro de las leyes de la naturaleza, que esa persona muera y luego ya volverá a nacer. Y si había realmente amor y había una relación kármica, ya te encontrarás con esa persona. El desconocimiento de las leyes de la naturaleza sí que es lo que provoca el sufrimiento y el desconocimiento de lo que nos pasa, ¿no? Y fijaros, Torcón en el libro lo llama la ley de economía de la naturaleza. Todo nace, todo se desarrolla, todo muere, en todos los planos. Y luego Y fijaros, y esto es importantísimo para entender el tema de hoy, en este proceso hay una bajada que se llama involución, fijaros la flecha, y luego hay una subida que se llama evolución, porque lo que se nos dice es que salimos de Dios y volvemos a Dios. En ese tema no voy a entrar, porque la gente pregunta, a ver, si estábamos tan bien con Dios, ¿para qué nos hemos movido? ¿No? ¿Para qué todo el proceso de bajar a los niveles más bajos de la materia para luego volver a subir? No nos lo podía haber dado al principio. O sea, no somos chispas, no somos Dios en esencia. ¿Para qué todo el proceso? No voy a entrar en eso, pero parece ser que es así. El por qué último yo tampoco lo sé, pero parece ser que es así. Entonces, hay un proceso involutivo donde de Dios, la chispa que surge del fuego divino, va recubriéndose de materia, densificándose hasta que llega al plano más bajo de materia, y a partir de ahí hay una subida, un ascenso, un dominio de esa materia hasta el punto que te vas utilizando y te vas convirtiendo, vas pasando por los diferentes reinos y llegas al, o sea, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, luego el reino angélico, el reino de semidioses y al final de dioses. Eso nos dicen las enseñanzas antiguas. Entonces, este proceso de evolución de que el espíritu se hace materia, porque no existe espíritu y materia, o sea, la materia es espíritu densificado, ¿entendéis? El concepto es muy importante, y hablabas que lo llevaba diciendo desde el siglo XIX, XX, XVIII, XIX. Eso no es malo, es el proceso, es una ley de la naturaleza, ese bajar hasta las formas más bajas de la materia. Y la evolución es subir hacia arriba. Entonces, fijaros. Bueno, esto es por lo de la polaridad. Se refleja en los símbolos masónicos, las dos columnas que sujetan, es el bien y el mal, es la polaridad que sujetan el frontispicio donde está el ojo de Dios. Lo vemos en el árbol sefirótico. Son dos columnas que Keter está arriba, se apoya, las necesita para que la manifestación funcione, la ley de economía de la naturaleza. Y también es el símbolo de Mercurio, las dos serpientes alrededor de Ida y Pingala, si no recuerdo mal, en el cuerpo humano, que arriba está la resolución de eso en el chakra superior de nuestra cabeza. Eso está a nivel humano, pero está a nivel planetario, está a nivel de sistema solar, está en todo el cosmos. La polaridad es muy importante. Y entonces lo que se nos dice es que Dios, este símbolo es importantísimo, aparece en el dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi, es Dios. Y el reflejo de Dios es lo que llamamos el mal, pero no es malo, es el reflejo de Dios, porque Dios es las dos cosas. Y si os fijáis en esta imagen, y la he puesto por algo, está rodeada por una serpiente
el Ouroboros que se muerde la cola, porque eso está diciendo que en un universo es necesario esa bipolaridad para que todo surja. Entonces, fijaros, el ser humano, esto es lo típico de la Constitución Septenaria, que muchos lo conoceréis, todo grupo esotérico lo conoce. Está el plano físico, el plano etérico pránico, el plano astral, mental inferior, mental superior, búdico y tal. La Constitución Septenaria humana. Estos siete planos son los que normalmente hablamos vulgarmente, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo físico, tenemos una energía, tenemos un doble etérico, tenemos un plano astral, tenemos el doble astral, tenemos una mente inferior, Kamamanas, tenemos la mente superior y nos movemos en esos niveles. En esto estamos trabajando, este es el siguiente gran reto de la humanidad, conseguir la mente pura, y luego hay dos todavía. Bien, esos 7 niveles en el que a nivel evolutivo hemos descendido, incluso en el embarazo, cuando una persona nace, desciende primero hasta que se construye un cuerpo y luego empieza a desarrollar, incluso cada 7 años, cada uno de estos planos. O sea, esto es no acabar a nivel de información. Fijaros, y esto es muy importante, nuestros 7 planos, que son los que nos movemos, de los que tanto se habla y tal, son simplemente 7 subdivisiones de lo que se llama el plano físico cósmico. El plano etérico pránico cósmico, astral cósmico, mental integral cósmico. Yo lo pongo en plan sencillo, o sea, en los libros de la escuela arcana está más completo, con nombres mucho más definidos, etcétera, por poner un ejemplo, ¿no? La antroposofía, la misma sociedad teosófica, por ejemplo, ¿no? Yo lo pongo en plan sencillo. Bien, entonces fijaros, impresionante, nuestros 7 niveles que nosotros estamos trabajando en el plano mental inferior, intentando alcanzar, rozar un poco, son simplemente, es el plano más bajo de la Constitución Septenaria cósmica. Y eso es lo que sabemos. Seguramente esto será el plano más bajo de otra gradación. Y lo que se nos dice es que en cada uno de esos planos hay seres, hay jerarquías, como estábamos hablando, que están involucionando, o sea, que están descendiendo a la materia, y otros que estamos subiendo hacia arriba. Bien, entonces, lo que se nos dice es que en el plano astral cósmico, una serie de seres, nosotros es lo que llamamos Satán, lo que llamamos Lucifer, lo que llamamos los demonios, pero a nivel de poder, se estancaron al descender evolutivamente en ese plano, ahí se hicieron fuertes y no quieren subir. Eso es las fuerzas oscuras, eso es parte del mal cósmico, eso es los que realmente intentan que nosotros no salgamos de la caverna, como ahora vamos a hablar. No sé si me explico. Entonces, claro, te lo crees o no te lo crees, como todo lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Pero si uno estudia no solamente los libros de Tolkien o de Blavatsky o de Ayn Rand, sino las mitologías de las diferentes religiones, esto está en todas las religiones, esto está dicho por muchísimos sabios en todas las culturas de todos los pueblos de la humanidad. Entonces, estos entes es lo que llamamos el demonio, pero con mayúsculas, Satán. ¿Sí? Y están jerarquizados porque son ángeles negros y tienen mucho poder hasta cierto punto, porque nosotros estamos tan abajo que tampoco nos llega demasiada su influencia, demasiada. Pero ellos intentan de todas las maneras posibles que el ser humano, que estamos aquí, no crezcamos. Y ojo, el plano astral cósmico está relacionado con el plano astral del ser humano. Entonces, nuestro plano astral tiene una conexión con el plano astral cósmico, por lo que es como una puerta, una vía por la que estos seres pueden influenciarnos. Esta es la explicación esotérica de esos seres y de esa maldad de seres que estaban involucionando. Se negaron, de ahí la rebelión que nos dicen en la Iglesia Católica. No se rebeló Lucifer contra Dios. Esa rebelión
también en la doctrina secreta, Blavatsky, cuando habla de la evolución del ser humano, hubo una serie de dioses que se negaron a encarnar, que se negaron a ayudar a la humanidad. Esos seres existen en esta cosmovisión, viven en ese plano astral, no tienen cuerpo físico, y desde ahí ejercen su presión involutiva sobre todo lo que hay debajo de ellos. ¿Para qué? Para que no podamos subir para arriba. Esta es como la explicación cósmica. Ahora vamos un poquito más y nos vamos al ser humano. El ser humano, no sé si estoy explicando demasiadas cosas un poco complicadas, pero el ser humano evoluciona a través de una cosa que se llama esquema planetario, que se llaman las cadenas, los globos. A través de las cadenas y los globos el ser humano va evolucionando. En algún momento, en una cadena fue un mineral, en otra cadena fue un vegetal, en otra cadena fue un animal. Ahora somos seres humanos y hay todavía 3 por delante. Hubo 3 cadenas anteriores, estamos en esta cadena y hay todavía 3 cadenas por delante a nivel evolutivo. Estamos en lo mismo. Esta sería la parte de abajo de lo que hemos visto antes. En el proceso involutivo, en una cadena, empezamos en un globo y terminamos en este globo, que es la Tierra. Esto es la Tierra, esto es donde estamos nosotros ahora. Pero todavía hay, a nivel evolutivo, para subir 3 globos más y luego 3 cadenas más. Esta es la 4ª cadena, este es el 4º globo, y en la cuarta raza de la Tierra, y ahora ya piso el suelo y me bajo de todo esto, en lo que se llama la raza Atlante, fue el momento en la evolución del planeta, de los seres humanos, donde más se alcanzó el nivel más bajo de densificación. En todo este proceso de que de Dios bajamos hasta abajo y luego subimos, fue en la Atlántida, fue en la 4ª raza, cuando el ser humano se densificó totalmente. Y a partir de ahí empezamos a subir. Y pasó lo mismo que con este grupo de seres que en el plano astral cósmico dijeron no, nosotros no queremos subir, queremos ser dueños, somos muy poderosos aquí y no queremos subir. Ahí apareció la Logia Negra. La Logia Negra fue una serie de magos, una serie de personas más o menos conscientes hasta cierto nivel, que decidieron no solamente no seguir evolucionando, no seguir creciendo hacia los mundos superiores, sino dominar el planeta hasta el punto de que el ser humano tampoco pueda hacerlo. No solo ellos, sino nosotros tampoco. Y a partir de ahí también nació la Logia Blanca, porque la Logia Blanca nació para crear un equilibrio entre estas fuerzas negativas y nosotros. No sé si lo he complicado mucho, si se entiende lo que estoy explicando. Entonces, esta sería una forma histórica de explicar el origen del mal, por decirlo así. El origen del mal es a mitad de la raza Atlante. Cuando llegamos al nivel evolutivo más bajo, a partir de ahí empezamos a subir, pero una serie de señores se agruparon, crearon una mafia para controlar el cotarro, para que la gente esté a su servicio y no evolucione, para que no seamos lo que tenemos que ser, para que no saquemos el Dios que llevamos dentro. Y por eso he puesto, ese sería el detalle de lo que hemos visto, por eso he puesto, ahora veremos, la caverna de Platón. Fijaros, esto también es interesante porque en la gran invocación, aquellos que las conozcáis, veréis que hay una frase que habla de sellar el mal. Esto es más esotérico de lo que parece, no me quiero entretener, pero una de las cosas que hace la Fraternidad Blanca es precisamente cuando pasan de la tercera iniciación y trabajar contra estas entidades en el plano astral cósmico. Bien, entonces, el mal cósmico es lo que os he dicho. Es interesante que entre la Osa Menor y la Tierra, y las Pléyades y la Tierra, nos dicen estos sabios que hay esas energías negativas que nos afectan al planeta. La Fraternidad Blanca tiene como misión, en parte, luchar contra esas energías negativas, pero que son normales en este proceso cósmico. Y aquí venimos a lo que yo quería explicaros. La caverna. Ahora
ahora nos dejamos de metafísica, nos dejamos de estas explicaciones más académicas y vamos a un concepto que ya lo puso Platón hace 400 y pico, 90 y algo creo, antes de Cristo. O sea, fijaros el tiempo que hace. Y habló de la caverna. Yo creo que todos sabéis lo que es el mito de la caverna. No me voy a extender, pero el mito de la caverna es algo así como que los seres humanos estamos metidos en una cueva, estamos encadenados, estamos atados, y la realidad para nosotros es lo que vemos, las sombras reflejadas por los amos de la caverna. Los amos de la caverna, con unas luces, proyectan unas imágenes. Nosotros, que desde que nacemos estamos encadenados, vemos esas imágenes, creemos que ese es el mundo real. Pero el mundo real no es ese, el mundo real está fuera de la caverna. Fuera de la caverna está el sol, está la luz, está el aire, el viento, las flores, todo lo maravilloso. Pero nosotros vivimos dentro de la caverna. Esto es el mito, esto es una realidad, ¿verdad? Esto es una realidad, estamos en la caverna. O sea, y aquí es donde viene el eje del tema, ¿no? La logia negra, las fuerzas oscuras, han construido una caverna en nuestro planeta donde unos son más o menos conscientes, pero estamos encadenados. Nos tienen encadenados a través de una serie de vicios, de defectos, de deseos, del egoísmo, de codicia, lo que llaman las 5 víboras, los celos, la ira, la envidia, por ponernos un ejemplo, ¿no? Entonces, nos engañan, nos hacen creer que la vida es una cosa que no es, y a través de eso nos tienen encadenados, para que no, repito, el eje de la charla es evolucionemos, para que no subamos hacia arriba, porque ese es el destino del ser humano, ¿no? Dioses somos, pero lo hemos olvidado. Fijaros que en esta imagen medieval muestra algo parecido. Existe un mundo que creemos que es el real, pero hay un mundo inteligible, maravilloso, y no quieren que lo veamos. Entonces, fijaros, aquí os he puesto un esquema, repito, lo digo en otras charlas, esto lo pondré en internet, entonces si veis mucha letra y tal, no os asustéis. Luego esto estará a disposición en internet. A ver dónde está. Vale. Bien, es que si lo hago así, lo podréis ver mejor. Porque, explico rápidamente. Este no es. Este, ¿vale? He puesto el Ouroboros porque eso delimita la caverna en la que estamos metidos en nuestro planeta. Que luego explicaré cómo salir de la caverna. Y entonces el Ouroboros tiene alas, que es un símbolo alquímico, que es el logotipo de nuestro grupo. Entonces, fijaros, las grandes bases del control que tienen sobre nosotros en la caverna las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal, es la materialización y la oposición a la unidad. El separatismo son fuerzas oscuras. Todo lo que separa a la gente son fuerzas oscuras. Lo que une a la gente, porque la unión entre los seres humanos y la unión con la naturaleza y la unión con Dios, eso es evolución, eso es luz. La separatividad entre los seres humanos, el egoísmo, la lucha, la competencia, esas son fuerzas oscuras. Entonces, eso nos hace esclavos. El hombre que está en el medio de esa caverna, la caverna es, en el Bhagavad Gita, es la llanura de Kuruseta, es el lugar de la batalla. Esto tiene una razón de ser, porque para que en el ser humano, para que eduzcamos la parte positiva, tenemos que luchar con la parte negativa. Y eso es Arjuna, que tiene a ambos lados en la batalla del campo amigos y enemigos. Y ambos, tiene que luchar con ambos, con los amigos y con los enemigos, para poder seguir a Krishna, ¿no? Que sería la deidad, y alcanzar dentro de sí mismo la deidad. La batalla es externa y la batalla es interna, pero sobre todo es interna. Entonces, hay unos elementos que llamamos fuerzas oscuras que nos están afectando constantemente, que son las leyes naturales que hemos visto, de destrucción de economía de la naturaleza. Tenemos el karma individual y colectivo que nos está afectando y el mal cósmico. Esas son fuerzas que nos afectan, pero no son de la caverna, son del universo en el que estamos. Pero dentro de la caverna, la logia negra nos encadena con cosas como...
otras personas que física o psíquicamente nos dominan. Un ejemplo muy rápido, gente que nos chupa energéticamente. Habéis oído hablar de los vampiros energéticos. Hay gente que nos chupa la energía o el dinero o el entusiasmo o la alegría, porque hay gente que son como vampiros. Eso es una fuerza oscura también. Las 5 víboras que dice Torcón Saridarián: el odio, la ira, los celos, el miedo, la codicia, nos esclavizan. Estamos viendo lo que esclaviza al hombre para que esté en la caverna. Los pensamientos malignos, las formas mentales. Las formas mentales son muy poderosas. Nosotros al pensar, es un clarividente lo ve, lanza una forma mental. Dependiendo del poder que tengamos con nuestra mente, esa forma mental es más poderosa o menos poderosa. Y puede ser inofensiva o puede ser dañina. Entonces, cuando lanzamos una forma mental, por poner un ejemplo, una persona lanza una forma mental de codicia, de que no le importaría matar a una persona para poder conseguir dinero, droga, lo que haga falta. Dependiendo del poder que tenga, esa forma mental que lanza va al espacio cercano, flota por el ambiente, vaga, y gente que tenga una mente más débil puede captar por vibración, por el nivel vibratorio, lo semejante a todo lo semejante, esa forma mental, y entonces entra dentro de su cabeza. Eso es como cuando vais caminando y pasa un coche con una musiquilla y al rato estáis tatareando la musiquilla que había en el coche. Porque eso se ha metido. A mí el otro día se me metió la de Eurovisión. Claro, no ganamos nada, ¿no? Pero es muy pegadiza. A mí no me gusta, pero es muy pegadiza. Y yo me descubrí caminando por casa, tatareando la cancioncilla, porque se me había metido en la cabeza. Bueno, pues lo que nos dicen los clarividentes es que hay formas mentales, y ya digo, más poderosas, más grandes, más pequeñas, que pululan por los ambientes. Aquí, por ejemplo, hoy nosotros, cuando nos vayamos, vamos a dejar unas formas mentales. Si hemos estado concentrados en la charla, todos más o menos vibrando en una misma sintonía, esa forma mental tendrá mucho poder. Si estamos aquí cada uno pensando en lo que va a hacer después, la última película, que se ha acabado Juego de Tronos, pues entonces la forma mental no va a tener tanto poder. Y luego, si es buena, alguien que vibre en ese nivel le entrará en la cabeza. Y si es mala también. Entonces, en este caso estamos viendo lo que son formas oscuras. Entonces, nuestras formas mentales. Entonces, aquí hay una enseñanza muy, muy poderosa y por eso me detengo. No solo lo que hacemos afecta a la gente, lo que pensamos afecta a la gente. Nosotros pensamos mal de una persona y estamos lanzando una forma mental. Y esa forma mental llega de alguna manera a esa persona. Si esa persona es débil, le entrará dentro y la afectará. Y además potenciará su parte negativa, esa parte que estamos criticando. La crítica por eso es tan mala, la calumnia por eso es tan mala, y está puesto entre las cosas que deberíamos de vencer. Las emociones negativas es lo del enfadado. O sea, igual que un pensamiento, una emoción negativa afecta. O sea, una persona que está en el trabajo enfadado por lo que sea, irradia esa emoción y llega a la gente. Y una persona que está alegre, contenta, lo mismo, irradia. Esas irradiaciones son fuerzas oscuras o luminosas que nos afectan. Están los egregores. Los egregores no es una forma mental, es mucho más que una forma mental. Cuando se trabaja un grupo de gente, por ejemplo, en el mundo teosófico, se juntan para leer un libro, estudiarlo, meditar sobre las enseñanzas del libro, y ahí se va creando un egregor. Si hay una constancia de fechas, de gente, de estudio, de interés, y no se mezcla con otras cosas, el egregor se va haciendo más fuerte. Los egregores pueden ser buenos o pueden ser malos, y hay egregores malos. A nivel esotérico, por si queréis saberlo, se dice que hay egregores que crearon los atlantes que todavía están operativos hoy en día y muy fuertes. Y se habla, por ejemplo, que uno de los peligros de abrir las tumbas egipcias es porque muchas tumbas son de magos, porque Egipto tuvo su edad dorada, pero también tuvo su edad de magia negra. Y hay muchos sacerdotes negros o grises, en diferentes niveles, ¿no?, que se crearon egregores, y hay un concepto que se llama el durmiente, que es precioso, que Sergio a lo mejor ya sabe de qué va. ¿Te acuerdas de la novela El Durmiente, no? Entonces hay un concepto que es el durmiente en este tipo de lugares, que son egregores
que perviven en esos lugares, y se nos dice que desde la época de la Atlántida, que incluso las fuerzas del bien, por decirlo así, luchan para hacer que desaparezcan. Muchos han desaparecido, pero todavía hay algunos muy poderosos que tienen 12.000 años, 15.000 años, 8.000 años, y que son egregores, fuerzas creadas. Luego están los elementales del plano astral, de los que ya hemos hablado, que también nos afectan y nos atan a la caverna. Los cascarones astrales. Las depresiones y las obsesiones son fruto precisamente de esos elementales, de esos cascarones. Pero esto es importante, una persona no se deprime porque sí. De repente un día se levanta y está deprimida. El proceso de que una persona se deprima es porque física, emocional o mentalmente se ha ido como enfermando, se ha ido relajando, ha ido adquiriendo costumbres, hábitos, formas de pensar, de sentir tal, negativas, que permiten que esos seres, esos entes, esas fuerzas oscuras le penetren a esa persona. Y cuesta mucho de salir porque, por ejemplo, bueno, a mí me hace reír, pero iba a Rosso de Luna por Somiedo en Asturias en un tren, y de repente se queda mirando a un señor que tenía sentado enfrente y le dice: ¿usted no se da cuenta de que tiene un bicho pegado a la espalda? Y dice: ¿qué? ¿Cómo? Se miraba por todos lados y no veía nada. Y es que Rosso de Luna estaba viendo un ente que se le había pegado a esa persona. A lo mejor en plan caricaturesco nos hace reír, pero es una realidad, y un clarividente lo ve. Igual que ve, si una persona está enferma, los colores negativos del cuerpo, ¿no? Entonces, esos seres son los que provocan las depresiones y sobre todo las obsesiones, que es peor todavía que... Y el proceso para salir de eso es muy duro, porque hay que ir al campo, hay que estar en contacto con la naturaleza, hay que ver películas de risa, hay que intentar tener buenas emociones, hay que, si tienes un animalito que te pueda ayudar, que te quiere mejor, porque eso, etcétera, 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 hay medidas. ¿Para qué? Para intentar matar a ese ser. No es una enfermedad que vas a un psicólogo y te da una medicina y tal, esos son paliativos y eso no lo cura, no te lo quitas de encima realmente. Y yo conozco gente que está en ese caso, ¿no? Entonces, todo eso son elementos negativos que nos atan a la caverna. Luego, fijaros, esto lo dice Torcón, y sería una charla explicar todo esto, porque entra dentro de las teorías conspiranoicas y entra dentro de los chentrais y todas estas informaciones que nos dan de que hay a nivel planetario miembros directos e indirectos de la logia negra que a través de malos pensamientos dirigidos. Ojo, los malos pensamientos dirigidos. Hay un libro del jefe de los servicios secretos de la época nazi que cuenta cómo un día fue a unos juzgados y pasó al lado de una habitación, y en esa habitación estaban las SS con sus uniformes perfectamente uniformados, sentados en una mesa haciendo un redondel, cogidos de la mano y haciendo una especie de ritual. Lo cuenta un señor que no está metido en el mundo esotérico, que es el jefe del servicio secreto, que escribió sus memorias. Y cuenta que le dijeron que lo que estaban haciendo los miembros de la SS, estaban en un juzgado, era influenciar a través de su poder mental en lo que iban a decidir los jueces. Eso se hace hoy en día. Eso lo hacen los jesuitas, yo no sé si lo hacen hoy en día, pero lo han hecho a lo largo de la historia, porque tienen mucho conocimiento esotérico. Eso se ha hecho en la iglesia y se ha hecho en muchos sitios. Y eso es malos pensamientos dirigidos. Es un grupo de gente que intenta crear una forma mental poderosa para utilizarla para el mal. Ondas de radio de muerte. No sé si estará relacionado con esos experimentos que hay en la Antártida, con el cambio climático. Frías y calientes proyectadas podría ser lo mismo. Los destellos radiactivos está claro, o sea, estamos llenando el planeta de una energía muy poderosa, con unos residuos muy graves que no sabemos manejar. Y una de las cosas que se maneja es tirarlos en la Luna. Y al final la Luna, que ya es un elemento negativo, es un mal cósmico, porque la Luna está muerta y influye, y por eso en las ceremonias de magia negra se utiliza tanto la Luna, porque es un planeta en descomposición que emana una serie de energías negativas sobre la Tierra. Quieren tirar ahí además los residuos radiactivos, así que podría pasar cualquier cosa. Los disturbios en zonas alrededor de la esfera electromagnética de la Tierra, también creo que está relacionado con el ARPA y estas cosas. Y luego está la sugestión subliminal hipnótica. Eso se hace más a través de los medios de comunicación, a través de los periódicos, de la televisión. Nos manipulan, nos meten una serie de ideas en la cabeza, formas mentales, etc.,
que luego las incorporamos en nuestra vida, creemos que son nuestras y no son nuestras. Había una marca de pantalones que decía, viste como quieras, y luego ponía la marca. Entonces, viste como quieras, sí, pero compra mis pantalones. Eso parece que no, pero estamos bombardeados constantemente. No sabéis el daño, porque la televisión es una fuerza buena, ni buena ni mala, según cómo se utilice. Entonces, la televisión, una serie como Juego de Tronos que a tantos nos encanta, bueno, hay que cogerla de entre comillas también, porque tiene una cantidad de violencia, de violaciones, de salvajismo, de gore y tal, que eso nos afecta. Eso nos lleva a una de las cosas que también provoca esas fuerzas oscuras, que es la insensibilidad. El otro día lo hablábamos en casa. Estás en casa comiendo, han muerto 300 niños en África de hambre, y uno dice, oye, pásame la sal, que esto está un poco... Y pasa olímpicamente de eso. Eso se llama insensibilidad. Eso está pensado. Eso está provocado para que nos volvamos cada vez más insensibles al dolor del ser humano y que ya nos dé un poco igual. Entonces ahora, pues que han muerto 3 millones de personas en un tsunami o en lo que sea, en un lugar del mundo, y bien, vale. Y sigues con tu vida. Y no te afecta nada. Eso es algo innombrable, o sea, que el corazón humano acepte eso. Y, ojo, yo no hablo como que yo aquí, no, yo también, o sea, es algo que nos pasa a todos, a unos más y a otros menos. Hay gente que sigue con su vida y hay gente que luego decide a lo mejor ir a una ONG o trabajar una labor de servicio para paliar el mal en el mundo, ¿no? Pero esa insensibilidad está provocada. La inercia, la apatía, no hay un refrán que el ocio es el no sé qué del diablo, que una persona ociosa que no hace nada, apática, se le meten dentro todos los bichos. El trabajo, por ejemplo, se dice, Torcón lo cuenta, dice que en un monasterio de Asia, cuando viene una persona que está un poco así, lo ponen a trabajar 8 horas al día cavando zanjas. Dice, te aseguro que a los 3 días se le han ido todos los males, si había un elemental dentro se ha muerto, porque estar 8 horas al día acabando zanjas, eso no lo resiste nadie, ¿no? Dice, oye, no hay mejor. Y otro decía que en el Tíbet, que cuando pasaba eso, ponían a los discípulos con sacos de no sé qué a subir y bajar por las montañas. El trabajo físico es buenísimo para limpiarse de todos estos seres en la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso luego. Las adicciones, pues ya está. ¿Qué es una adicción? Es un encadenamiento. Cuando tienes una adicción, hay adicciones. Yo soy adicto al café, más o menos que se pueden, pero hay adicciones que son destructivas. La droga es destructiva. Se quiera decir, yo lo siento porque está el debate de si las drogas sí, no, unas sí, tal. Las drogas son destructivas porque a la larga, o a la corta, unas más y otras menos, va destruyendo el plano etérico. El plano etérico es el que es el plano pránico etérico, según con quien habléis a nivel esotérico, y el alcohol excesivo, no hablo de un poquito al día, es como siempre, nada en exceso que decían los griegos, ¿no? Pero las adicciones es cuando ya no dominas tú, ya eso ya es una esclavitud, y eso te mina la salud, te rompe el plano etérico, permite que entren esos seres dentro, esa es una de las razones por lo que hay que evitarlas. Se te hacen como agujeros en el plano etérico, por ahí entran estas fuerzas oscuras, te dominan, te controlan, aparte de que te estropees o destruyas las neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay efectos a nivel de salud física, hay efectos energéticos, emocionales y sobre todo mentales, que algunos se pueden salir de ahí. Hay incluso en este libro recomendaciones de Torcón para personas que han salido de las adicciones y hace incluso tipos de baño que puede hacer, de meditaciones, para ayudar a gente que ya está saliendo. Cuando estás metido es otro tema. Torcón en Estados Unidos dedicó muchísimo tiempo a ayudar. Cuando él llegó a Estados Unidos era el boom de las drogas. Y él veía jóvenes de 12, 13 años por las calles, vomitando, tirados en una esquina y cosas por el estilo. Y él no entendía cómo la juventud americana y cómo los padres permitían que los hijos llegasen a esos niveles. Y él trabajó mucho con los jóvenes para intentar desintoxicarlos. Esa es una de las tareas que él hizo. Bueno, el sexo pervertido, gran parte del problema que tenemos entre las relaciones de hombre y mujeres, las violaciones que hay tantas en nuestra sociedad, etcétera, etcétera, es porque se ha desvirtuado el tema del sexo. De esto se podría dar no una, sino muchas charlas sobre el sexo, ¿no?
Pero yo creo que todos un poco dentro de nosotros sabemos que hay una forma natural o normal, digamos, de vivir el tema del sexo y otra cosa, porque, por ejemplo, algo que Iker Jiménez en Cuarto Milenio, y yo lo apoyo, lo ha dicho muchas veces, el tema de la pornografía en edades donde una persona no puede discernir, un joven de 12 años ve la pornografía a veces muy dura y muy explícita y no distingue, y está creándose arquetipos mentales, formas mentales negativas sobre el sexo, sobre la mujer, sobre las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y luego, y eso ha pasado, salen a la calle a violar a una niña. Eso ha pasado en Italia, ha pasado en Inglaterra y pasa cada vez más. Y yo creo, en mi opinión, igual me equivoco, que gente como La Manada, que se juntan para hacer este tipo de cosas, tiene la mente podrida, disculparme, es mi opinión, será políticamente o no correcto, con toda una visión negativa del sexo, que luego a lo mejor eran bromas, a lo mejor eran vídeos de internet que luego intentan llevar a la vida real. ¿Por qué? Porque han sido poseídos de alguna manera con estas fuerzas oscuras. Esas son fuerzas oscuras. No solamente, evidentemente, una persona que llega a eso es porque se ha abandonado internamente. Ahora hablaremos de la casa vacía. Se ha abandonado, tiene su casa interna llena de bichos, y llega a hacer eso porque ya el abandono es tal que es poseído por esas fuerzas y puede hacer eso, puede matar a una mujer, puede prostituirse y montones de cosas que vemos en nuestra sociedad. Evidentemente, si una persona llega a eso es porque de alguna manera lo ha permitido, pero también es verdad que hay esas fuerzas que a unos se apoderan de ellos y otros no. Otra forma que tienen de encadenarnos a la caverna, el endeudamiento. El endeudamiento. Primero, nuestra sociedad está creada de tal manera que tienes que trabajar todos los días, bueno, a turnos o como tengas el trabajo, pero si no, no puedes pagar al final de mes tu casa, la luz, el teléfono, el wifi, por supuesto, o sea, sí, el wifi es lo más importante, o sea, internet. El día que nos quieran quitar internet va a haber unas revoluciones sociales que ni por el hambre en el mundo, o sea, eso va a ser tremendo. ¿Y qué es lo que fomenta nuestra sociedad? Compra. No tienes dinero, no importa. Pide un préstamo, endeúdate, y luego te pasas un montón de años de tu vida que no puedes permitirte muchas cosas. A lo mejor un viaje, viajar es de las cosas más sanas, aunque a mí no me gusta viajar porque soy muy vago, pero yo sé que es una de las cosas más bonitas y enriquecedoras que existen, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor no puedes hacer viajes porque estás endeudado y tienes que pagar todas las cosas, la tele de 40 y tantas pulgadas, bueno, ahora sería de 70 y tantas pulgadas, extra plana, que esto que digo no es que yo lo haya superado, ojo, yo estoy metido en la caverna como todo. La diferencia, pienso, es que nos estamos empezando a dar cuenta de estas cosas. Y algo que parece lo más normal del mundo, te vas a un banco y pides un préstamo, ojo, hay detrás fuerzas oscuras. Tampoco hay que empezar a decir, por todos lados nos están intentando. No, hay una realidad, hay que aceptarla y hay lo que vamos a ver luego, cómo hacerte fuerte para que eso no te... Pero es importante detectar las cosas. Entonces, en los endeudamientos, ya nuestro sistema capitalista está creado de tal manera para el consumo, eso ya es en contra de la espiritualidad. Otra cosa es que lo utilices mejor, peor, estamos en él. Dicen, es que dime otro mejor, a lo mejor todavía no hay otro mejor, lo habrá en el futuro, pero un sistema que se centra en comprar, en el deseo de tener, no puede ser espiritual. En todo caso, el no tener cada vez menos cosas, depender cada vez menos, eso sería lo más espiritual, ¿no? Lo dice alguien que está encadenado, no sé si las veis, pero yo tengo cadenas aquí bien gordas. Pero bueno, a lo mejor con esto me quito algo. Bien, entonces, para no hacer demasiado largo esto, me voy directamente a la otra parte, que es, como veis, el Ouroboros con alas. ¿Cómo salir de la caverna? Entonces, fijaros, una de las formas es pureza el aura. El aura es un escudo protector que tenemos contra estas fuerzas oscuras. Tenemos un aura de salud, una aura astral, digámoslo así, y una aura mental. Los clarividentes la pueden ver. Si nuestra aura no es sana, por ejemplo, por la droga, por el alcohol, por excesos de todo tipo, agua, bebida en exceso es malo también, o sea, cualquier exceso. No trabajar horas sin descansar, dormir sin trabajar, o sea, cualquier exceso hace que el equilibrio de salud del aura etérica, el cuerpo físico y el aura astral, digámoslo así, y mental,
se deteriore. Y entonces, por eso esas fuerzas nos pueden. Una persona sana físicamente, sana emocionalmente, sana mentalmente, y esto que estamos haciendo aquí es un poco de salud mental, porque empezamos a discernir las cosas y podemos luego tomar decisiones en base a ese discernimiento, es una de las mejores cosas que podemos hacer. ¿Cómo conseguir que esa aura pura? Fijaros todas las recomendaciones que nos da Torcón y también un Ran Saraidariano. Torcón Saraidariano. A ver, que no me sale muy bien. Fijaros si hay cosas que nos benefician. Salidas del sol. De hecho, en la Fraternidad Blanca de Ivanov, salir en el momento y meditar en la salida del sol es una de las cosas mejores que existen. Yo no voy a hablar de mí, porque si empiezo a hablar de mí, de todos los defectos que tengo, no vamos a acabar nunca. Entonces, yo que trabajo de noche, me cuesta mucho madrugar para ir a ver la salida del sol. Pero yo reconozco, a mí nunca me admitirían en la Fraternidad Blanca de Ivanov, por eso. Bueno, la salida del sol, mano de santo. Hay libros enteros de Ivanov, de Onran, hablando de los beneficios de estar presente en la salida del sol, de las energías que se mueven, de cómo nos purifica, cómo nos limpia. Sobre todo si se hace una meditación. Ayunos, hacer un ayuno cada X tiempo. Un día, 2 días. En la Fraternidad Blanca de Onran, un día a la semana ayunan. Un día a la semana durante 24 horas. Suelen hacerlo al final de la tarde, para que así pillen el sueño, y hasta el día siguiente no comen, un día a la semana. De manera que alguien que diría, un día sin comer, no, un día sin comer es bueno para el cuerpo, porque el cuerpo está todo el día comiendo, todo el día estamos comiendo. Entonces es una forma de descansar. Entonces se recomienda cada X tiempo hacer un ayuno. 2 días, 3 días, 6 días, 7 días, según lo que puedas. Y cuando haces un ayuno no solamente te limpias físicamente, te limpias también energéticamente, te limpias también astralmente, mentalmente. Y esto incluso se recomienda en religiones de todo tipo, hacer este tipo de ayunos. Una persona, por ejemplo, que estábamos hablando, deprimida, obsesionada de tal, los ayunos serían muy buenos para limpiarse y para que esos seres se mueran. No sé si las ideas las estoy expresando bien. Rezar no es solo, que también la católica, ¿no? O sea, en todas las culturas se reza, ¿no? ¿Rezar qué es? Rezar es pedir a una fuerza superior que te ayude. Eso es rezar, ¿no? Se puede rezar simplemente con tus palabras, con un deseo sincero. Se puede utilizar la gran invocación, que creo que si alguien quiere tenemos el papelito para que se lo lleve, o cualquier otra frase. Torcón en el libro de Combatiendo recomienda frases de la Biblia, recomienda frases del Corán, para utilizarlos, son como mantras, y son muy poderosos para ayudarnos. Cuando haces eso te limpias, y aquí hay un elemento que no sé si luego sale o no sale, y es que de la misma manera que las fuerzas oscuras nos quieren poseer para utilizarnos, para esclavizarnos, ojo, que también hay fuerzas de la luz. Los ángeles, que se dice vulgarmente, los seres de luz, cuando una persona cambia el sentido de su vida, cuando una persona intenta ser buena persona, todas estas cosas que estamos viendo, cuando intenta ser sana en diferentes niveles, atrae lo semejante, atrae a seres de luz que te ayudan. No estás solo en la batalla, digámoslo así, ¿no? Sino que de la misma manera que hay seres que se te meten dentro para obsesionarte, para que estés encadenado a la materia, para que no evoluciones, cuando estás en el camino, por decirlo así, cuando te planteas cambiar, cuando quieres ser mejor persona y empiezas a practicar este tipo de cosas, hay seres de luz que entran dentro de ti. Lo comenta Torcón, lo comenta Onran constantemente en sus obras. Y entonces eso es muy bonito, porque ya no estás solo luchando, no eres tú con tus propias fuerzas. El ser humano está muy evolucionado para poder enfrentarse ni a un mago negro de la logia negra, ni a estas fuerzas. Nos ganan de calle, que se diría vulgarmente. Pero cuando uno empieza en el sendero de la luz, digámoslo así, en plan poético, pero es una realidad, hay fuerzas que te ayudan. Y no a que ganes la lotería, pero sí que te ayudan en tu día a día a enfrentar mejor las cosas. Te dan una cosa, hay algo que se llama la alegría y el entusiasmo, que no sé, alguno de vosotros a lo mejor me entenderá, es lo mejor que le puede pasar a una persona. El entusiasmo, que la palabra griega es enteos, estar con Dios.
Cuando una persona se acerca mucho a los raptos teofánicos que tenían los Plotino y que han tenido muchos místicos de todos los pueblos. Es una especie de contacto con Dios, con la divinidad, con la naturaleza. El entusiasmo te da una fuerza, te da una alegría, te da un... Y eso solo se puede conseguir si se trabaja en estos niveles para intentar salir de la caverna. Es el entusiasmo, en esta metáfora de la caverna, es empezar a vislumbrar esa luz que hay fuera de la caverna, el sol que está fuera de la caverna. Fijaros, leer textos sagrados sería un poco como lo de rezar, excursiones. Torcón recomienda en el libro excursiones. Repito, si empiezo a decir lo que hago yo, lo que no hago, no vamos a acabar nunca, porque yo, eso de caminar, pues va a ser que tampoco. Pero las excursiones en el campo, en las montañas, sobre todo las montañas están cargadas de elementales positivos, de devas, de energías, los árboles, los arroyos. Hay unas energías ahí que una persona... Natacha se ríe porque yo tengo un amigo que vive en Dos Aguas. ¿Es 2 aguas o 22 aguas? No sé. No lo sé. Que siempre dice, Pepe, vente al campo. O sea, creo que es 2 o 22 o 2. Dice, vente aquí. No, es 2 aguas, que hay 7 aguas y 2 aguas. Y el amigo le dice, vente que tengo una guardilla y te dedica que... Claro, y ves, uy, ves los árboles, las montañas, el aire, las nubes que se mueven. Y digo, no, yo tengo que leer, tengo que escribir y tal. Pero yo reconozco que eso es mano de santo. O sea, se adquiere un equilibrio en la naturaleza que no lo podemos tener en una ciudad, que de por sí la ciudad como concepto es constriñente, es una caverna en pequeño y nos bombardea constantemente para atarnos más. Desde la publicidad que vemos en los carteles, las relaciones que solemos tener negativas con vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, es una caverna en pequeño. Bueno, retiros espirituales, creo que igual que lo sabéis, ¿no? Que de vez en cuando yo tenía un profesor en la universidad que se iba a no sé qué parador nacional, que al lado había un monasterio, sí, para el parador también, ¿no? Pero al lado había un monasterio y todos los años se retiraba un mes a ese monasterio y era de estos que no hablan, porque el silencio, también lo he puesto por aquí en algún lado, el silencio también nos limpia. No sabéis la cantidad de tonterías que decimos al día. Yo mismo en esta charla estoy diciendo también muchas tonterías. No sabéis las tonterías que decimos al día y todo ese desperdicio de saliva, de palabras, también es malo, nos quita energía y nos hace más débiles. Y peor si esas palabras son de crítica, de odio, de ira, porque estamos acompañando la palabra con formas mentales. La mayoría de la gente no tiene suficiente poder. Un mago, un buen mago. Hay una película que se llama El Cuervo, que no sé si la habéis visto, muy antigua, donde hay un mago que se cree que es el mago no va más, porque delante de un mago, que es el actor que hace La Momia, no recuerdo el nombre ahora, La Momia, la antigua, la momia de... Bueno, él está ahí moviendo una bola en el aire, en los escalones del castillo, y el otro lo está mirando y hace así, y se oye un rayo, y empieza a crear una tormenta impresionante fuera del castillo. Y el otro está ahí creyendo que es un gran mago porque mueve una bolita, mientras el otro está dominando todas las fuerzas elementales, ¿no? Entonces la mayoría de la gente no tenemos suficiente poder para mover estas cosas. Y menos mal, porque como he dicho, y decía el gran sabio Stan Lee, no sé si sabéis quién es Stan Lee, pero bueno, buscarlo luego en Google, es el creador de los personajes de Marvel. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. ¿Estamos preparados para tener un gran poder? Yo creo que muchos de nosotros, si pudiéramos tener el poder que pedimos a los maestros, a las ciencias espirituales, nos desintegraríamos. Fijaros, en Platón, también en la República, hay una metáfora, hay una anécdota de un señor que se cae por un agujero y se encuentra un cadáver enterrado, no se sabe desde cuándo, y un anillo, que de ahí igual sacó lo del anillo mágico, Señor de los Anillos, porque se lo pone y se hace invisible. ¿Y qué es lo primero que hace cuando ve el anillo y se hace invisible? Ir a robar por ahí que no le ven. ¿Entendéis? ¿Qué haríais vosotros si tuvieseis un anillo que os hace invisibles? Yo me iría a tienda de Apple, me cogería el último ordenador, el último iPhone, el último iPad. Yo no he dicho que sea buena persona, yo digo que me doy cuenta de las cosas y tal. No, menos mal. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Música elevada, la barroca sobre todo es buenísima, los cantos gregorianos. Ojo, un día daré una charla si puedo
aunque será muy controvertida sobre el tema de la música. Todos estos maestros, lo dice Anglada, lo dice los Roerich, lo dice Torcón, lo dice Honrán, ha hecho muchísimo daño a nuestra cultura para atarnos más a la caverna la música. Hay músicas en nuestra sociedad que aceptamos, que nos gustan. La música vibra, la música se mueve en diferentes planos emocionales y según en qué plano se mueva, si nos gusta, es porque estamos en ese plano. Es una forma de medir nuestro nivel interno, la música que nos gusta. Y hay mucha música que es horrible. Hay mucha música que no solo es que te destruye los tímpanos, sino que te rompe etéricamente, te desvibra, no sé, esa unión interna que tenemos la rompe, a nivel emocional, a nivel mental. Torcón, por ejemplo, Honrán también tocaba el violín, Peter Dunod, el maestro de Honrán, tocaba el violín, compusieron muchas obras y Torcón tiene muchos álbumes de música más elevada. Lo que pasa es que esa música más elevada no todos la pueden soportar, porque es una música que intenta hacer vibrar puntos más elevados de la mente. Es como los tibetanos con las ruedecillas y los sonidos esos que hacen. Bueno, no todo el mundo puede soportar ese sonido gutural que hacen con la voz y esos. No todo el mundo puede, ¿no? Hay gente que tiene que escuchar a David Bowie porque no puede soportar ese otro tipo de música. Bueno, comida adecuada, pues ya está. Habría que ser lo más vegetariano posible. Ahí también, repito, todo esto serían charlas y charlas, ¿no? Porque es un tema muy complejo, muy controvertido el tema del vegetarianismo, pero yo creo que en el fondo todos sabemos que deberíamos de ir cada vez más hacia el vegetarianismo y que el matar a los animales, lo decía también Emilio Carrillo, que una canción de Paul McCartney, ¿no? Que si viéramos los mataderos fueran paredes de cristal y viéramos lo que realmente pasa ahí, no comeríamos. Yo conozco una chica que se ha hecho vuelta vegetariana, no por la salud, no por el equilibrio, no porque no, es por lo que nos ensañamos con los animales a la hora de matarlos. O sea, es que ni siquiera los matamos. Los pieles rojas, no sé si lo sabéis. Yo tengo una charla que me pica, me recarga mucho. Te devuelvo el dinero. ¿Eh? Si te tienes que ir, te devuelvo el dinero. Ah, vale. Gracias. Las pieles rojas, ¿habéis visto esas montañas de búfalos cuando llegaron los europeos a América? Montañas de búfalos. Un piel roja, un pueblo, no iban a cazar así a matar todos. No. Primero hacían una ceremonia, pedían al alma grupal de los búfalos, permiso para matar a una de sus criaturas para luego comérsela. Había todo un ritual, había una buena muerte, por decirlo así, para el búfalo. Y luego había un ritual también para matarlo, despellejarlo. O sea, era otra forma, también se comían y la carne, pero era otra forma de hacerlo, ¿entendéis? Yo he visto vídeos, y yo creo que vosotros también lo habréis visto, vídeos de cómo tratan a los cerdos, a las vacas, a los patos, en estas granjas que hemos construido, que es horroroso. Y toda la sabiduría antigua, todos estos maestros nos dicen que más tarde o más temprano tenemos que ir hacia el vegetarianismo. Yo sé que el jamón está muy bueno. Tengo una amiga que es vegetariana, pero 250 gramos de jamón no se los quita nadie al mes. Por lo menos no es al día. Pero bueno, ojo, estas son cosas que unos estaréis haciéndolas, otros nunca os lo habréis planteado, otros sabéis que tenéis que hacerlo, en algún momento lo haréis. Lo importante es saber que está ahí y cada uno encontrará su momento para hacer una o más cosas. Voy a ir más rápido. Abstinencia periódica de sexo. Estamos en una sociedad que nos bombardea pensando que el sexo, cuanto más lo hagas, mejor. No. Hay unos ciclos que los animales lo tienen porque la naturaleza se los marca y el ser humano ha perdido total referencia con el tema del sexo. Y entonces, como tenemos mente que recuerda, buscamos la satisfacción y ya no es el sexo por los mecanismos que hay propios de la supervivencia de la especie, ¿no? Y tampoco ni siquiera por una relación placentera con una persona a la que quieres. No, se ha convertido en una búsqueda de placer donde se hacen verdaderas barbaridades en el mundo en el que estamos. La prostitución es una de ellas, por el tema del sexo. Un día me atreveré y daré una charla sobre esto. Las drogas ya lo hemos dicho. Formar triángulos. Los triángulos es algo que trajo el tibetano, que es que 3 personas en diferentes lugares del mundo quedan a la misma vez para meditar juntos. Entonces se crea un triángulo. Se supone que si lo hacen muchas personas, se crean unos vórtices de poder que crean un campo que protege al planeta de ese mal cósmico y también de estas fuerzas oscuras. Cualquier persona
sola que medita ya está cambiando el mundo. Esto es importante. Cualquier persona que empieza a hacer estas cosas ya está saliendo de su propia caverna. Pero por esta comunión que hay entre todos los seres humanos, este alma grupal humana, este inconsciente colectivo, que diría Jung, todo lo bueno que hacemos y todo lo malo afecta a todos los seres humanos. Creemos que no, pero sí. Lo que hacemos malo afecta a los demás seres humanos. Y lo que hacemos bueno también. Cualquier persona que crece internamente está ayudando al crecimiento total de toda la humanidad. Cuando haya suficientemente personas que crezcamos, y ahora os daré unos tantos por cien que dice Torcón, más crecemos. Bendecir, igual que dar las gracias, es mano de santo también. O sea, son cosas que nos benefician más a nosotros que a la persona. Si se hace bien, no es decir te bendigo, no. Si se hace una bendición adecuada, con un pensamiento y una emoción adecuada, estamos lanzando a una persona a la que bendecimos. Yo eso lo hago todos los días a mi perrico. Yo todos los días a mi perrico lo bendigo. Le cojo la cabeza y le digo, ¡y mima aquí! Y le pego un beso y le mando todas las energías positivas. Eso es bendecir. Y dar las gracias a la vida, dar las gracias a los demás, a la persona con la que convives, que a veces pasamos olímpicamente de los que tenemos alrededor y no damos ni siquiera las gracias. Hace más bien a nosotros que a la persona que se lo decimos. Perfumes. Los buenos perfumes nos ayudan en esta lucha contra las fuerzas oscuras. Torcón en el libro, entre más que pone, habla del aceite de eucalipto, de menta, el sándalo. De los inciensos dice que el mejor es el sándalo. Esto ayuda. Poner una vela luz en casa ayuda y protege. Y, por ejemplo, lo pongo más abajo, el pentágono. En esto coinciden Torcón y Honrán. Si una persona cree que está siendo influenciada negativamente por fuerzas oscuras, mal de ojo, lo que sea, recomienda poner un pentágono en la habitación, en la puerta de la habitación. El pentágono, por la forma que son relacionadas con el ser humano, el microcosmos y el macrocosmos, tiene un poder. De hecho, en todas las historias medievales de los magos hay pentágonos por todos lados, hay dibujos en el suelo de las estrellas de David y Salomón, etc. Son poderosas. La imagen de la cruz, la imagen de la espada. La espada es un elemento que los elementales le tienen miedo. No sé si os dais cuenta, pero aquí podríamos estar hablando infinito. Las espadas cortan a los elementales. O sea, una espada puede cortar, tiene un algo mágico. Por eso hay tanta mitología mágica, Excalibur con las espadas y tal. No solo es que puedas matar a personas, hay un simbolismo en la espada. Aparte de que tiene forma de cruz, y la cruz ya es un símbolo. No es cristiano, es anterior al cristianismo. Ya los aztecas y los mayas lo tenían en América, cruces, y en la India por todos lados, ¿no? La esvástica es una forma de cruz. En el pecho y en los pies de Buda hay esvásticas, que son cruces, ¿no? Todos esos son símbolos de poder. Y esos símbolos de poder nos pueden ayudar. Los colores. Destaca Honrán el violeta y el amarillo, y especialmente el amarillo porque está relacionado con la mente superior. Entonces, esto no significa que ahora nos tenemos que obsesionar. Y, ojo, hay una tendencia en todos los seres humanos que somos vagos por naturaleza a ir a lo fácil. Y uno dice, voy a poner un pentágono en cada puerta de mi casa. Voy a pintar todas las paredes de amarillo. Voy a comprarme la ropa de amarillo y violeta. Voy a llevar una espada puesta y cruces por todos lados. Y entonces vamos a lo fácil, que tiene su efecto, pero es lo fácil, y nos dejamos lo más importante, que es el mundo emocional y el mundo mental, que es lo primero que hay que purificar. Y sobre todo el mundo mental. Esta charla y estos libros ayudan a clarificar el mundo mental. Si clarificas el mundo mental, adquieres el discernimiento. El discernimiento son las puertas de Buddhi, de algo superior que todavía no hemos desarrollado los seres humanos. Y si adquieres la luz de Buddhi, del discernimiento, luego tú en tu vida cotidiana vas a saber qué es una fuerza oscura, qué no lo es, qué te lleva hacia una fuerza oscura, o a que te pasen las típicas tentaciones, y vas discerniendo, porque a veces no sabemos discernir en nuestra vida cotidiana las cosas. Luego no tenemos el poder también para hacerlas, hay que hacerse fuertes, ¿no? Bien, entusiasmo, buenas emociones, buenos pensamientos, la oración, la meditación, salud, belleza, bondad, rectitud, inteligencia. Y sobre todo, amor, compasión y servicio sacrificado. Amor es la fuerza más poderosa del universo. La compasión es una manifestación del amor. Los maestros de sabiduría se llaman los maestros de compasión, porque son seres tan evolucionados que no deberían de estar aquí. O sea, ellos ya han pasado, salieron de la caverna y de varias cavernas, porque hay diferentes cavernas, ojo. Estamos hablando de una caverna muy cercana a nosotros, luego hay cavernas
más grandes que hay que ir venciendo. Cada paso del nirvana es salir de una caverna y entrar en otra, hasta que al final lleguemos a un momento en el que hemos superado todas las cavernas. Esos seres no deberían estar aquí. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué el ángel solar, en un momento de la humanidad, se integró con el ser humano? Que eran hombres en billones y billones y billones y billones de años, lograron salir de la caverna y luego se integran con el ser humano para ayudarnos por compasión. No desmerezcáis la compasión, porque cuando te compadeces, ay, me estoy emocionando, cuando te compadeces de una persona, dentro de ti sale unas fuerzas y unas energías muy positivas, se desarrolla el chakra coronario, si vamos a ese nivel, el chakra del corazón, te pones en contacto con la jerarquía, con Shambhala, ¿entendéis? Y sobre todo estás haciendo un acto de ayudar a los demás. No hay nada más importante en el mundo que ayudar a los demás. Torcón lo dice, en la época de Cristo se decía, hombre, ámate a ti mismo y luego ama a los demás. Y Torcón dice, no, primero hay que amar a los demás y luego a uno mismo. O sea, hay que poner los demás por encima de uno mismo. Eso no lo estamos haciendo. Cuesta mucho hacer. No digo que no nos queramos, digo que deberíamos de querer más a los demás. Y hasta que no queramos más a los demás que a nosotros, siempre primaremos por nuestras satisfacciones egoístas. Y cuando están nuestras satisfacciones, nuestro mundillo, entonces, a ver qué puedo hacer por los demás. Claro, fijaros qué cambio de conciencia. Pensar más en ayudar a los demás que en ti mismo. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Tampoco significa que todos lo tengamos que hacer. Hay niveles y se puede empezar por una cosa pequeñita y luego ir subiendo. Bueno, todos esos elementos es la gran batalla interior y exterior del Bhagavad Gita que nos lleva a la tercera iniciación. Porque todo esto acabará cuando adquiramos la tercera iniciación. La tercera iniciación, en todos los libros que leáis esotéricos y tal, es el dominio ya del mundo físico, del mundo emocional y del mundo mental. El mal solo existe en esos tres mundos, porque cuando pasamos a los planos de mente superior para arriba, entonces ya estamos en otro nivel donde ya no existe el mal cósmico, existe la polaridad cósmica, pero estas fuerzas oscuras ya no nos pueden hacer daño, porque estas fuerzas oscuras solo pueden trabajar con la parte más material nuestra, y no quieren que salgamos de esa caverna material nuestra. En el momento que salimos, ya no pueden hacer. De hecho, los magos negros, la fraternidad negra, no pueden pasar de la tercera iniciación, porque no pueden salir de la personalidad. Una persona que dice, bueno, yo voy a ser mago negro, porque eso lo tienen claro, están utilizando fuerzas de la naturaleza que los magos blancos no me quieren dar, y yo me voy a hacer poderoso para hacer lo que me salga de las narices. Bien, lo podrá hacer una encarnación, 2 encarnaciones, 10 encarnaciones, pero al final, aparte de que crea una cosa de la que no quiero hablar hoy, que es el morador del umbral, que luego le va a poner las cosas muy difíciles para retornar al camino del bien, además de eso, llegará un momento que como no cambie, como no vaya en el sendero del bien, será aniquilado. Porque todo lo que está en el mundo material tiene que pasar al mundo espiritual, en la evolución. Y si no pasas, te quedas en el mundo material y serán desintegrados. O sea que es algo temporal. Un mago negro puede durante X reencarnaciones tener un dominio del mundo material y hacer lo que quiera y tener todos los lujos, dineros, poderes, países, mujeres, hombres, lo que quiera. Sí, pueden hacerlo. Y lo hay, ojo, no voy a mentiros. Hay grupos de magos negros, aparte de la logia negra, hay verdaderas conspiraciones, hay lobbies, hay mucha gente que sabe estas leyes esotéricas, pero las utiliza para el mal. Y sobre todo para esclavizar, para dominar a los demás. Y es la caverna de la que estamos hablando. Y voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo protegerse de las fuerzas oscuras? Si conquistamos el mal dentro de nosotros, conquistamos el mal en el mundo. No hay que pensar en las fuerzas oscuras. No hay que pensar en la logia negra, en los magos negros. Eso hay que dejarlo de lado. Hay que centrarse en uno mismo y en intentar ser cada día la mejor persona posible. ¿Qué hizo Ram con la casa vacía? Que la mayoría de nosotros hemos dejado nuestro mundo interior vacío. Estamos tan pendientes por los endeudamientos, por la llamada de los medios de comunicación, las adicciones. Estamos tan mirando hacia afuera que nuestro ser interno, nuestra casa, la hemos dejado abandonada. ¿Y qué pasa cuando una casa está abandonada? Se llena de polvo, se llena de cucarachas, se llena de bichos. Alguien dice, mira, voy a tirar ahí la bolsa de basura ahí, ¿no? Bajo. Y de repente, no sé si veis la imagen de ahí, de repente tenemos nuestra casa llena de basura.
Ron Rand lo dice así. Me atrevo a deciroslo porque lo dice él. Yo nunca os diría. Tenemos la casa llena de basura. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que tirar la basura. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos por dentro. Y todas estas cosas que hemos visto y recomendaciones son para eso. Dice Torcón que hoy en día, bueno, años 80, escribió esto por los años 80, el 60% de la humanidad está dentro de la caverna dominada por las fuerzas oscuras de la caverna. 60%. Que el 30% está luchando. Yo me incluiría en ese 30%, que está luchando. Yo creo que si estáis aquí es porque os interesan estos temas y en una medida u otra también estaríais en ese 30%, ¿no? Y solo un 10% está a punto de lograr el control, o ya lo ha hecho, que son ya no los maestros, sino los discípulos de los maestros que están en las RANs, etcétera, etcétera. El 60% de la humanidad esclavizada. Es mucha gente. Es mucha gente. Bien. No me voy a meter en esto. Sí, lo voy a hacer porque es muy importante y abreviaré en otras cosas. Hay unas cosas, hay unos... los magos negros, las fuerzas oscuras, se meten dentro del mundo espiritual para desde ahí dentro, como el caballo de Troya, destruirlo. Es muy sutil, pero en el mundo espiritual que llamamos mundo espiritual, en el que muchos nos movemos, algunos le llaman el tour, de cursos por aquí, cursos por allá, maestrillos, maestros, etcétera, etcétera, sin meterme con nadie, porque hay de todo en este mundo. Está el que intenta aprovecharse de los demás y ganar dinero a costa de, y está el que evidentemente cree o sabe y quiere enseñar a los demás una serie de cosas, ¿no? Pero hay una serie de elementos que nos están metiendo en la cabeza, e incluso que son buenos, pero que están desvirtuados. El primero que voy a poner, de los muchos he puesto esto, denigrar el concepto de maestro. Gracias o por culpa de Krishnamurti, tenemos la idea de que no existen los maestros, no necesitamos a los maestros, en realidad el maestro es nuestro yo superior y tal. Y es verdad. ¿Los maestros existen? Sí. Bueno, yo creo que existen, ¿no? Cantidad de pruebas que me lo demuestran. ¿Que no debo de apoyarme en ellos? Sí, también. Yo debo de intentar crecer internamente y ser yo un maestro, o sea, no depender de otros para un crecimiento interno. Pero, ¿qué pasa? Que ha entrado en la cabeza de mucha gente la idea de que entonces nadie me puede enseñar. Yo me basto, yo soy mi divinidad y entonces no quiero aprender de nadie, no me sirven las enseñanzas de nadie, y eso es un elemento negativo, porque tenemos mucho que aprender de mucha gente. O sea, estamos en una sociedad a nivel espiritual, hablo del mundo espiritual, donde se intenta tirar el concepto de maestro cada vez más. Y el concepto de maestro es importante, porque si no, no existiría una jerarquía planetaria. Una jerarquía planetaria es una gradación de maestros dependiendo de sus iniciaciones. Hay 7 grandes ramas con una jerarquía de discípulos. No sé si me explico en esto. Entonces, siempre hay alguien que sabe más que tú, del que puedes aprender. Hay que intentar no caer en falsos maestros, pero el concepto de maestro es importantísimo y no podemos. Y de hecho, en algún momento de nuestra vida, los que queramos acceder a una vida espiritual más comprometida con la jerarquía planetaria, digámoslo así, en algún momento u otro vamos a tener que tener un maestro físico que nos enseñe. Ahora vamos a una charla, leemos un libro, intentamos discernir por nuestra cuenta, pero si ahora os enseñaré una cosa poética, pero al mismo tiempo real, que yo creo que explica esto. Y entonces y digo que a veces utiliza Krishnamurti para desmerecer los maestros. Y claro, como Krishnamurti dijo que no existían y que no eran importantes y tal, no, un momento. Hay una realidad que no hay que depender del maestro y no tienes que ser un siervo de nadie, ni del Sanat Kumara, no hay que ser siervo de nadie, pero sí que es verdad que existen maestros. Y que hay gente que sabe más que yo, más que nosotros, más que yo, supuesto, para enseñarnos. Otro de los conceptos, también polémica, y espero que nadie se ofenda, y ojo, esto es mi opinión, no significa que yo tenga razón, pero con el aquí y ahora hay un problema, y es que mucha gente, y con esa idea de Dios proveerá, sí hay una realidad, o sea, ahí están los señores del karma, que guían el karma, guían nuestra vida, nos ayudan, dependiendo de cómo vamos caminando, nos van dando unas cosas u otras según lo que necesitamos, sí que es verdad,
Pero hay gente que utiliza eso para convertirse en un vago. No sé si me explico. Porque uno dice, Dios proveerá, entonces yo no me esfuerzo, yo no hago nada, ya me vendrán las cosas, si tiene que venir, vendrá. No. Y en esto Tolkien hace muchísimo hincapié. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ver en qué nivel estás y cómo lo puedes mejorar. Y hay que pensar en el futuro. Se nos dice, no hay que pensar ni en el pasado ni en el futuro. Sí, hay que pensar en el futuro, porque hay un plan. Los maestros tienen un plan, que incluso en los libros del tibetano está especificado los próximos siglos lo que va a pasar. Y los avances científicos que van a haber, y los avances psicológicos, y los avances en todos los niveles. Hay un plan para el futuro, y hay un plan para cada ser humano. Estamos destinados a ser dioses, a ser superhombres, como lo queráis llamar. Entonces hay que pensar en el futuro, y hay que guiarse relativamente, tampoco obsesivamente en estas cosas, nada en exceso, hacia el futuro, y el futuro es importante. El pasado sí que es algo que está ahí y es mejor que lo dejemos. Ya lo hemos vivido, pues ahí está. Puede ser un lastre y es mejor quitárselo. En eso Krishnamurti hizo mucho hincapié y estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ojo, el futuro es importante. Porque el futuro, si nosotros queremos viajar a Madrid, cogemos y no hemos ido nunca, ¿qué hacemos? Cogemos el ordenador y trazamos una ruta. No sé si me explico. No salimos con el coche por la primera calle que nos encontramos, sino que vamos a tal calle que sabemos que nos va a llevar a tal autopista que sabemos que nos va a llevar. Es importante conocer el mapa del futuro. A grandes rasgos, tampoco obsesionarse, pero el futuro es importante. Y de hecho daremos unas conferencias sobre el futuro un día de estos. Y bueno, falsa espiritualidad, pues bueno, lo de siempre. Por desgracia, yo me incluyo en el paquete, a veces vendemos la espiritualidad y nos aprovechamos y hay un interés egoísta en el tema de la espiritualidad. Estamos hablando del Buda y de Jesús, grandes seres, y en realidad estamos poniendo como yo, ponerme €1 ahí, por favor, para pagar la sala. Pongo ese extremo, ¿no? Pero hay mucha gente que da cursos y yo lo siento, Amparo, porque aquí se dan cursos, ¿no? Pero hay sitios donde engañan a la gente y con la palabra espiritualidad meten cosas que no son espirituales. Y entonces esas son las fuerzas oscuras. Lamento decirlo porque a mucha gente le puede saber mal, pero hay un mercado y eso lo generan las fuerzas oscuras. Repito, se meten dentro, te hablan de los maestros, pero luego te los tergiversan. Y la búsqueda de poderes físicos inferiores, pues lo mismo. ¿Cuánta gente no va buscando cursos para dominar los chakras, para leer la mente, para imposición de manos, para desarrollar el no sé qué y el no sé cuánto? Eso, lo siento, pero es fuerzas oscuras. Una persona que aspira a la verdad, a la luz, le da igual los poderes psíquicos. No busca los poderes psíquicos. Si leéis la vida de Anglada, si leéis lo que dice Tolkien, la misma Blavatsky, etcétera, rechazan los poderes psíquicos inferiores. Ojo, hay poderes psíquicos inferiores y superiores. Los inferiores nos atan a la caverna, nos esclavizan. Blavatsky estuvo la mitad de su vida luchando contra los poderes psíquicos que le dominaban a ella y casi muere en el intento. Anglada, para entrar en el ashram donde conoció a su maestro y le pusieron en contacto con un deva para escribir los libros que escribió sobre los espíritus elementales, tuvo que desechar, obviar, pasar, dejar que se muriesen sus poderes parapsicológicos que tenía de clarividencia inferiores. Y esto nos venden eso para que nos dirijamos por ahí y nos estamos condenando físicamente, emocionalmente y mentalmente. Esto es un poco duro, pero yo estoy convencido. ¿Pongo a Plotino? Bueno, no os digo por qué he puesto a Plotino. Arjuna, la batalla. Vencer al dragón. Pues esto, la batalla del Kuruseta de Blavatsky, del Bhagavad Gita, la lucha con el dragón, la caverna, son metáforas, alegorías de la batalla que tenemos que hacer contra las fuerzas internas y externas. Y claro, como no, mi homenaje a Juego de Tronos. Porque John Nieve monta los dragones. El dragón, hay muchísimas conferencias de Ayn Rand sobre el concepto de dragón. Nos han vendido la idea de que el dragón hay que matarlo. El dragón son las energías de la naturaleza, que no son ni malas ni buenas, hay que dominarlas, hay que conquistarlas. ¿Entendéis? Es por eso he puesto esto, no solo porque
mi homenaje a que se ha acabado la serie, sino porque el dragón, que son todas las energías telúricas que hay dentro de la caverna, que hay en el universo, no hay que destruirlas, no hay que destruir el mal, hay que utilizar el mal. Onran habla del Apocalipsis, del Leviatán. Dice, el Leviatán lo capturan, lo meten durante 1000 años bajo tierra, luego lo sacan y se lo comen. Dice, ¿por qué cuentan eso en la Biblia? Dice, ¿por qué 1000 años bajo tierra? Porque el Leviatán sería el equivalente al dragón, lo tienen que dominar, lo tienen que transmutar. La tierra, el interior de la tierra está relacionado con eso, para luego comérselo, que simboliza que lo interiorizan y les da energía y fuerza. Y hay que hacerse amigo del dragón. Y yo me hice amigo del dragón. Ese soy yo. Era real, estaba en Quinópolis. No, mentira, era una maqueta. Y este soy yo con mi perro. Bendiciéndole, y un animal también necesita ser orientado. Somos los maestros de nuestros animales. Bueno, vivir en la luz, el aura de luz, y yo con esto acabo. Hay una máxima en el mundo espiritual, y es que el otro día me di cuenta de que tiene la parte negativa y la parte positiva. Lo bonito que yo siempre he contado es esto, que los maestros están mirando el planeta Tierra, ¿no? Y en determinado momento alguien, uno de nosotros, quiere ser buena persona, quiere ser espiritual, de verdad, no para figurar y no para conseguir algo con eso, sino que quiere ser de verdad, quiere ayudar a la humanidad, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, los maestros, luego en niveles superiores, tienen unas cavernas donde tienen figuras de los discípulos, y viendo esas figuras saben el nivel del discípulo. Pero en estos primeros niveles, cuando una persona destaca en un mundo de oscuridad, recordad, 60% de la humanidad está esclavizada, una persona que quiere ser mejor destaca. Y yo siempre he dicho, mira qué bonito, ¿no? O sea, los maestros detectan cuando una persona, 2 personas, 3 personas van despertando. Llegará un momento que seremos millones los que despertaremos, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que pasa también? Que también lo ven las fuerzas del mal. Ya os lo he estropeado, lo siento. También lo ven las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal detectan cuando una persona quiere ir hacia la luz. Y dependiendo de lo que vean esa persona, dice, bueno, este es un infeliz, o sea, ha leído un libro y cree que con eso ya quiere ser buena persona, cambiar y tal. Eso no nos... Pero cuando ve una persona que se compromete en cambiando sus hábitos de vida, sus relaciones con los demás, con la sociedad, cuando ve una persona que realmente quiere, no que quiera brillar en el sentido de fama, ¿no? De famoseo, sino que quiere ser mejor para ayudar mejor a los demás, cuando brilla, las fuerzas oscuras, si ven que tiene potencial, también van a ir a por él. Porque pasan 2 cosas. Cuando una persona quiere ir hacia el bien, por un lado se despierta la parte oscura que cada uno tiene, porque tiene que encontrar un equilibrio, y por otro lado esa parte oscura que uno tiene le ataca, por decirlo así. Hay una lucha interna. No sé si habéis visto o leído Michel Ende, La historia interminable. Hay un momento en la película, no sé si en el libro, que se ve en un espejo, ¿no? Y también está en el retrato de Dorian Gray, donde el retrato va manifestándose el mal que hay en la persona, ¿no? Entonces, nosotros no sabéis las barbaridades que hemos hecho en otras reencarnaciones. Estamos aquí, parecemos buenas personas. No sabéis las barbaridades que hemos hecho. Tenemos un karma acumulado que los señores del karma no nos lo precipitan de golpe, porque si nos lo precipitaran de golpe nos fulminarían inmediatamente. Cuando una persona entonces quiere más, quiere cambiar, quiere mejorar, entonces los señores del karma abren las como una presa, con puertas, sí, y te lanzan más mal karma. Entonces hay una cosa muy misteriosa, y es que de repente una persona que quiere ser buena persona, de repente está empezando a tener una serie de dificultades en la vida, y esa vez dice, ¿qué está pasando? Pues por un lado es que los señores del karma te están probando para ver si de verdad, y te están dando elementos, por eso la lucha contra el dragón, para que tú crezcas en la batalla, te hagas más fuerte, te hagas mejor.
Y por otro lado también son las fuerzas oscuras que te empiezan a tentar. ¿Qué le pasó a Jesucristo? No sé si fueron 40 días en el desierto. No sé si os acordáis. El demonio tentándolo. Oye, salta, que los ángeles te cogerán. Haz esto, haz lo otro. Y él, no. ¿Entendéis? Cuando una persona quiere ser mejor persona, va a tener primero estas fuerzas del karma que se van a precipitar en mayor o menor medida según la fuerza que ellos vean que tienes. Luego no hay que tomárselo a mal, sino hay que ver que ahí hay una oportunidad de crecimiento. Y luego están las fuerzas oscuras que nos van a tentar. Y entonces con todos esos métodos que tienen de la caverna, van a intentar atarnos de alguna manera para que desviemos la mirada. No sé, voy a poner un ejemplo que no tiene por qué ser así, pero Blavatsky tuvo una serie de discípulos que en el momento que empezaron a desarrollar los poderes, se pusieron a desarrollar el Kundalini y se volvieron locos. Y uno mató a un jefe suyo, etcétera, etcétera. O sea que, entonces, nos meten ambiciones, deseos, con la excusa de, ay, mira, algo que me pasa a mí. Yo digo, mira, como yo estoy aquí difundiendo luz con las charlas y tal, me voy a comprar el iPad más bonito, de más memoria, de mejor resolución, porque lo necesito para dar la charla. Claro, no ríais, es importante tener el último. Eso es una distracción. Si yo para eso lo robo, engaño, ¿entendéis? Porque si uno tiene dinero y tal, pues no pasa nada. Pero cuando haces algo malo para satisfacer ese deseo, y ese deseo te lo estás creando tú, es una ilusión, un maya que existe, ¿no? El tema de los espejismos. Entonces ahí las fuerzas oscuras te están tentando, es la tentación, ¿no?, de Cristo, para que no te dirijas hacia la luz. Millones de personas caemos constantemente en esas trampas de los amos de la caverna. Bueno, como ese señor como ese ángel, veis, las fuerzas oscuras nos intentan atrapar. Tenemos que construir el Antakarana. Con todas estas cosas que hemos hablado, contactaremos alguna vez con el ángel solar. Es esa fuerza de poder, esa fuerza luminosa, que llegará un momento que es en la tercera iniciación, en la transfiguración, representado incluso por cuadros donde, fijaros que hay 3 personas abajo y Cristo está flotando en el aire. Ha dominado los 3 mundos inferiores, el físico, el emocional y el mental, y entonces esas fuerzas oscuras ya no podrán hacer nada contra nosotros, porque habremos despertado. Y lo voy a dejar aquí. Bueno, es muy densa, creo, la charla. He intentado poner algo de bueno en algún momento. Es algo que no es para ahora y ya. O sea, mi deseo es que alguna semilla haya caído en vuestros cerebros, en vuestra alma, para que lo pensáis. Los que tenéis el libro sabéis lo bueno que es. Si no lo habéis leído, os recomiendo que lo lea Torcón. Es mucho mejor que yo, explicando y detallando muy minuciosamente todas estas trampas que nos ponen las fuerzas oscuras. Existen las fuerzas oscuras, pero, y ahora os digo lo de Plotino, y con esto acabo. ¿Por qué he puesto lo de Plotino? Plotino le pasó algo, lo conté en la radio. Había un mago negro que iba en contra de él. Plotino era un neoplatónico y difundía las enseñanzas que hoy estamos estudiando teosóficas. Y había un señor que le tenía envidia, celos, y que lo odiaba, y era mago negro. Entonces iba a utilizar el poder que tenía, Dijins, elementales, todo su poder para destrozar a Plotino. Todos sus discípulos se enteraron y se lo contaron. Maestro, tal señor va a hacer esto, y él dice, no, tranquilo, no pasa nada. Y un día y otro, maestro, que nos hemos enterado que ya tal, dice, no pasa nada. Y entonces un día le preguntaron, ¿por qué no pasa nada? Y entonces Plotino dijo, y esto es un hecho histórico, yo lo hago como anécdota, dice, no me puede hacer nada porque mi vida interior es tan luminosa, mi contacto con los dioses, en aquel tiempo se hablaba así, ¿no? Mi contacto con los dioses es tan cercano, mi vida es tan pura que cualquier cosa que me lancen rebotará e irá contra él. El único que se puede hacer daño es él.
Esto lo digo, y para acabar, porque si nosotros nos olvidamos de las logias negras, el plano astral cósmico, Satán, Lucifer, todas estas fuerzas, y nos centramos en construir nuestra casa, limpiar nuestra casa, mejorarnos física, la salud, emocional y mentalmente, nos limpiamos, nos purificamos, palabra bendita, purificación, si nos purificamos, nada nos podrá hacer daño, nada. Entonces no hay que estar con pentagramas, con olores y tal, si lo podemos hacer, sino que nuestra aura pura de luz puede destruir y puede hacer que reboten cualquier fuerza oscura que vaya contra nosotros. Y con esto, muchas gracias por estar aquí y buenas noches. Una pregunta, ¿tienes tú algo para subirte?